Hemos estado mirando en este libro de Primera de Pedro el sexto mandato que Pedro les da a los creyentes que están pasando dificultades por ser cristianos. El de ser edificados en el temor de Dios, ¿no? Ser edificados en base a su relación con Cristo. Y estamos analizando esta palabra, ser edificados, ¿no? Estamos analizando esta palabra, ser edificados. Miren por favor el mandato aquí. Acercándoos a él, piedra viva. Ustedes no lo tienen todavía, perdón, un ratito. Acercándoos a él, piedra viva. Y ahí lo van a ver. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Luego dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mandato es claro, ¿verdad? Debemos acercarnos al Señor y ser edificados como piedras vivas, ¿no? La idea es un edificio, ¿no? Y somos piedras, pero no somos ¿cómo se dice? Neutras, sino somos piedras vivas, y seguir creciendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y noten el propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El propósito para crecer es que nuestra vida agrade a Dios. No es agradar a los demás, claro que eso puede suceder, pero el propósito principal en nuestro crecimiento espiritual es para poder servir a nuestro Dios, y que nuestro servicio le agrade, que nuestro servicio le glorifique. Así que esperamos, hermanos, que este tiempo, este mandato pues también nos atañe a nosotros. Si les atañía a ellos, si era para ellos que pasaban persecuciones, cuánto más para nosotros que pasamos dificultades, hermanos. O mejor dicho, que tenemos una vida más cómoda, a diferencia de ellos que vivían en persecución. Bueno, nos hemos detenido ya 2 domingos, creo que hoy vamos a terminar estudiando la idea de la edificación. La edificación de la iglesia, aquí este mandato dice, sed edificados. Y el texto aquí es una orden, pero en el griego está en pasivo. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando decimos pasivo significa que el sujeto recibe la acción. Es decir, la edificación en el contexto del Nuevo Testamento, que es donde se menciona esta palabra, lleva la idea de que uno no puede autoedificarse o ejercer edificación, sino es algo que recibe, como dice Efesios, de quien todo el edificio bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento. El crecimiento no es automático, no es que uno crece porque crece, sino porque hay otro ser, Dios, que nos ayuda a crecer, que obra nuestro crecimiento. Entonces, cuando aquí dice sed edificados, no solamente en la gramática de este texto, sino a la luz de otros pasajes. Por ejemplo, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es
Dios os haga crecer y abundar, dice en otros textos. Entonces, siempre es Dios el agente del crecimiento, el que obra para que uno pueda crecer. Sin embargo, hay hay factores que condicionan eso, para no hacer valga la redundancia. Hay factores que condicionan nuestro crecimiento. Así que estamos analizando esta palabra edificar y hemos visto, y si usted no recuerda, revise los videos, ahí están en el YouTube. Hemos visto estos temas del significado de la palabra edificar. Y hemos visto que el amor edifica nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma en que resolvemos problemas, nuestra actitud hacia quienes son nuevos, conocen un poco menos de la palabra, las pruebas, las dificultades, ¿no? Murieron Ananías y Zafira, las iglesias, Pablo se convirtió, y dice la Biblia, y las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor de Dios. El temor a Dios edifica. Miren ahora otro texto, creo que hay 2 textos más para terminar. Primera los Corintios 4:14 es uno de ellos, y Primera Tesalonicenses 5:11, que nos muestran más este tema edificación, la edificación. Recuerde, la edificación no es algo solo, depende de Dios. Pero Dios ha puesto varias condiciones. Uno, no se puede crecer solo, la iglesia local. La iglesia local es clave para poder crecer. Y en la iglesia local debe haber una especie de estructura para crecer, el discipulado. El discipulado, dice la Biblia, es la estructura que nosotros necesitamos para crecer. No es la lección del domingo, sino la lección del domingo es parte de esa estructura que nosotros necesitamos para crecer. El tener un pastor, el tener maestros, el tener la palabra, la convivencia con otros creyentes, por eso es importante reunirnos, es parte de las condiciones que Dios ha puesto, el desarrollar nuestros hábitos, el leer la Biblia, el orar, que Dios ha puesto son para poder crecer. No es que no hay una varita mágica, no es que cuando Dios da el crecimiento es una varita que Dios hace ¡pling! Y ya uno crece. No es así. Miren por favor, Primera los Corintios 4:4. Estamos analizando esta palabrita edificar, que aparece en el mandato. Miren lo que dice. Primera los Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu... he olvidado poner otro texto. A ver. El 12 dice, así también vosotros, 1 Corintios 14:12, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y noten, ¿no? Noten lo que está diciendo allí. Y el 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, es decir, un don, el don de lenguas, pero no hay quien pueda interpretarla, dice el 13, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, el versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces,
El uso, por ejemplo, de este don de lenguas en aquel momento estaba limitado a que otros lo deban entender. Entonces debía haber interpretación. Si no, mejor no se debía usar ese don de lenguas. Noten eso, noten cuán importante es eso. Entonces, Pablo está diciendo que los dones en el culto, ¿no? Son para edificar. Entonces, imagínense, un culto bien preparado, donde los creyentes se han organizado para servir a Dios, donde todo es claro, no solamente las enseñanzas, sino también todo lo que está en el contexto del coro, de la predicación, los himnos, las alabanzas. Todo es claro y tiene ese enfoque de llevar a los hermanos a Dios. Entonces estamos trabajando en la edificación. Entonces miren, el tiempo del culto, según este pasaje y los otros que leí, probablemente también es un tema que debemos considerar para la edificación de los creyentes. Miren otro pasaje más, otro pasaje que nos habla de esto, está en 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11. Bueno, en el pasaje anterior también hay que notar que lo que uno va a hablar tiene que ver con la palabra de Dios también, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, ¿cuál es el contexto de 1 Tesalonicenses 5:11? ¿Cuál es el contexto? A ver, vamos a darle una miradita para estar seguro. Bueno, el contexto de 1 Tesalonicenses 5:11, hermanos, es en la segunda venida. Y luego de dar luego de decir a los creyentes, no duerman, velen, sean sobrios, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yermo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros, como lo hacéis. Entonces, el vivir a la luz de la segunda venida de Cristo, el vivir y el animar a otros a seguir a Cristo a la luz de la segunda venida de Cristo. Bueno, es una realidad que a veces olvidamos, ¿verdad? Es una realidad que a veces o pasamos por alto. Quizás no olvidamos, pero no es tan fuerte para nosotros como lo era para los creyentes del primer siglo, los creyentes de la Biblia. Cristo viene pronto, era algo que latía en sus corazones, que ardía en sus mentes. Y les dice, bueno, anímense unos a otros con estas palabras. El Señor viene. Y cuando dice anímense, no dice apapáchense, sino exhórtense a cumplir sus responsabilidades como creyentes. Por lo menos en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, sean sobrios, no se descuiden, velen. En ese sentido es el ánimo, ¿no? En ese sentido es el ánimo que la palabra de Dios quiere dar en este contexto. Entonces la edificación depende de varios factores. O sea, Dios obra la edificación en nuestras vidas. Uno puede crecer, pero hay que cambiar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Tienen que seguir esforzándose por cambiar. Está la palabra de Dios, también otro ingrediente. Está la oración. Está la forma como resolvemos los problemas, está el tiempo del culto, nuestra exposición ante la palabra de Dios, nuestro sometimiento a la palabra de Dios, nuestro temor hacia Dios, nuestra expectativa en cuanto a la segunda venida de Cristo. Todos ellos son ingredientes que van sumando nuestra vida y que permiten que Dios nos ayude a crecer. El mayor obstáculo siempre es uno mismo, la resistencia. El mayor obstáculo siempre es nuestro
desdén por la palabra, nuestra renuencia a hacer cambios determinantes en nuestra vida. Así que debemos considerar ello, debemos esforzarnos. Muy bien, seguimos hermanos con nuestro estudio y ahora nos toca hablar de noten por favor, Primera de Pedro 2:5. ¿Listos? Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ser una casa espiritual, un lugar dedicado a Dios. Así debe ser la vida de los creyentes, colectiva e individualmente. Un lugar dedicado a Dios. También dice allí sacerdocio santo, ¿no? Consagrado, desarrollar un servicio consagrado ante Dios. Noten, no solamente un lugar dedicado a Dios, sino un servicio consagrado a Dios, Noten, ser casa espiritual, luego dice sacerdocio santo, ministros consagrados. La palabra santo lleva la idea de ser apartado, ¿no? Todos los creyentes, hermanos, pueden servir a Dios. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que cada creyente tiene el mismo acceso ante Dios. Dios no da su espíritu por medida, dice la palabra. Hay algunos que tenemos responsabilidades distintas, pero delante de Dios todos somos iguales. Podemos, hermanos, servir a Dios en santidad. Y note lo que dice: para ofrecer sacrificios para adorar a Dios, sacrificios espirituales. Noten, hermanos, para ofrecer sacrificios para adorar a Dios. Ahora, esos sacrificios espirituales, noten otra vez, lo pongo allí. Nosotros debemos ser edificados, es decir, permitir la obra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que yo entiendo. Para ser casa espiritual, un lugar dedicado a Dios, sacerdocio santo, ministros de Dios. Y luego dice: para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Entonces vamos a mirar en algunos pasajes este tema de sacrificios espirituales, ¿no? Cuando dice sacrificios se refiere, toma la idea, la figura de que en el Antiguo Testamento ofrecían pues sus animales, sus granos para Dios. Pero ahora Pablo dice, o el escritor de Pedro dice, bueno, deben ser espirituales. ¿Cuál es la vaca espiritual, los granos espirituales, lo que ahora debemos ofrecer a Dios? Bueno, vamos a mirar eso noten lo que dice Hebreos 13:15. ¿Qué puede involucrar esos sacrificios espirituales? Hebreos 13:15, miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Hebreos 13:15. Pasamos de la palabra edificación a la palabra sacrificios espirituales. ¿Qué involucra hoy en día sacrificios espirituales? Bueno, aquí hay un texto que nos puede indicar un aspecto de los sacrificios espirituales. Ya no son vacas, ya no son granos. Miren lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, siempre ante Dios debemos presentar sacrificios de alabanza. ¿A qué se refiere? Al canto, a la adoración verbal, a la forma que hablamos hacia Él. Entonces, nuestros cantos, nuestras palabras también son para adorar a Dios. Son una ofrenda que presentamos a Dios. Pregunta: ¿se agrada a Dios de nuestras palabras? ¿Se agrada a Dios de nuestros cantos? ¿Se agrada a Dios de la forma como nos presentamos ante Él en la casa, con nuestras palabras?
Algo para meditar ello también, ¿no? Tremendo. Otro sacrificio espiritual, nuestras palabras, nuestra adoración verbal. Noten aquí otro texto. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué se refiere Pablo? De ofrendas que le han enviado a él como siervo de Dios para que él pueda sostenerse y poder realizar la obra de Dios. Entonces Pablo dice, lo que ustedes me han enviado, que son ofrendas para sostenerme, y noten lo que dice, tengo abundancia, y también ofrendas para poder realizar la obra de Dios, es una ofrenda, un sacrificio delante de Dios. Es decir, hoy en día las vacas, los granos, las palomitas que se ofrecían en el Antiguo Testamento, ya no es para nosotros, sino hoy en día es nuestros cantos, nuestras palabras, lo que decimos, también nuestras ofrendas, cómo sostenemos la obra de Dios, y animarles, hermanos, a seguir perseverando en ello. Y gracias a Dios por la fidelidad de muchos, ¿no? en esta tarea de sostener la obra de Dios, ¿no? Muchas gracias. Otra forma, ya les iba a dar más detalles de cómo ofrendar, pero creo que no es el momento. Vamos al siguiente. Miren, por favor. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nuestras palabras es una ofrenda. Nuestro dinero, nuestros recursos. Yo creo que más que dinero, lo que tenemos. Por ejemplo, claro, el dinero es necesario, pero hay más cosas que pueden ser utilizadas, ¿no? A veces no es el dinero, sino lo que compramos con el dinero. Pero nuestros recursos deben estar puestos a favor de Dios. Filipenses 2:16-17 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿De qué está hablando en el contexto? De su trabajo en las personas, de cómo Él les ha predicado a las personas, les ha enseñado la doctrina, les ha ayudado, y Él les dice, bueno, ya no dependan de mí, yo estuve en un inicio en sus vidas. ¿De qué deben depender? ¿De qué deben de cogerse? De la palabra de vida. Asido significa, cójanse de la palabra de vida lo más que pueden. Eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Entonces Pablo dice, si ustedes lo hacen, yo no he trabajado en vano, yo no he corrido en vano, ¿verdad? Y va a poder gloriarse de que ellos han aprendido a depender de la palabra de Dios. Entonces, nuestras palabras son una ofrenda. Mire, nuestros recursos, nuestro dinero, también es una ofrenda a Dios. También el trabajo en las personas, nuestro trabajo en las personas, lo que yo estoy haciendo ahora, el trabajar en vuestras vidas a través de la predicación, de la enseñanza, es una ofrenda agradable a Dios. Por eso es que debemos hacerlo lo mejor que podemos. Lo mejor que podemos, lo mejor que Dios nos permite, poner todo a su disposición para poder hacerlo lo mejor que Él se merece. Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, noten lo que dice después. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque tenga que morir, mi obra no va a poder ser borrada. Las vidas en las cuales yo estoy trabajando, dice Pablo, me van a acompañar por toda la eternidad. ¿Ve? El trabajo en vidas también es una ofrenda a Dios. Nuestros hijos son la primera ofrenda que debemos presentar a Dios. Nuestros compañeros, nuestros alumnos en la escuela dominical, son las vidas que Dios nos ha dado. Los otros creyentes, alguien a quien le predicamos la palabra, las vidas que Dios nos permite alcanzar para poder trabajar en ellas. Miren otra ofrenda, ya hemos visto. ¿Cuál es la primera ofrenda que hoy en día podemos dar a Dios?
nuestras palabras. Debemos de crecer espiritualmente, permitir que Dios obre en nuestro crecimiento para que nuestras palabras sean más agradables a Dios. Segundo, nuestros recursos, nuestro dinero, ¿no? Como a Pablo le servían el dinero cuando él estaba en un lugar, creo que era Roma, y le enviaban dinero y él podía servir a otros con el dinero de otros. Qué bueno que es eso, ¿no? Nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestros recursos, nuestro trabajo, y también Romanos 12:1 nos dice así, noten, nuestro trabajo en vidas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es otra ofrenda ahora, hoy en día espiritual? Nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestras palabras, nuestro trabajo en vidas, nuestro cuerpo también. El uso que damos de nuestro cuerpo debe ser para la gloria de Dios. También es una ofrenda para nuestro Dios, ¿no? Que es vuestro culto racional. Y un último sacrificio que tengo yo aquí anotado es, noten esto: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios le agrada a Dios. ¿Cuál es el otro? En la ayuda mutua, de hacer el bien y de ayudar a otros. No hay que esperar, hermanos, a que la iglesia se mueva. Si usted puede ayudar, ayude. Si usted puede ministrar, ministre con sus recursos, con sus bienes a otros. Hoy en día hay mucha necesidad y a veces lo poco que podemos tener puede ayudar mucho a muchas personas. Así que participe en ello, tome iniciativa, porque esto también es un sacrificio a Dios. El ayudar a los que no te pueden devolver, el ayudar a quienes no te pueden recompensar, es un sacrificio que le agrada a Dios. Entonces, miren, tenemos nuestras palabras, nuestro dinero, nuestro trabajo en vidas, nuestro cuerpo y cómo ayudamos al necesitado. Entonces son 5 sacrificios que hoy en día debemos estar presentando a Dios. Tremendo, ¿no? La pregunta es, noten lo que dice el texto. Noten lo que dice el texto aquí. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios tienen que ser aceptables a Dios. Pero noten, el texto pone algo intermedio allí, un medio, nuestro Señor Jesucristo. Si tú no eres creyente, de nada sirven tus palabras, de nada sirven tus recursos, de nada sirve tu piedad física, de nada sirve pues incluso que ayudes a los necesitados. Claro que es importante. Quizás hasta cierto nivel entre los seres humanos serás recompensado, pero delante de Dios tienes que estar en Cristo primero. Si tú no tienes a Cristo, es en vano todo esfuerzo, toda obra para agradar a Dios. Debes tener a Jesucristo. Si tienes a Cristo, puedes agradar a Dios con tus palabras, con tus recursos, con tu trabajo en otras personas, con tu cuerpo, y lo debes hacer con tu ayuda a necesitados. El tiempo nos ha ganado, vamos a orar, que Dios siga obrando en nuestras vidas, ayudándonos a entender, a crecer. Oremos. Muchas gracias, Dios, Señor nuestro, por este tiempo, que podemos aprender, Padre, que tú obras en nuestras vidas para crecer, y que podemos presentarte, Señor, diferentes sacrificios, ya no vacas, ya no granos, pero podemos presentarte, Señor, nuestras palabras, nuestros recursos, nuestro trabajo en personas, nuestro cuerpo, Señor, y también nuestra ayuda a los demás. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en estas áreas y que podamos ser ofrenda agradable para ti. Oramos, Señor, que si hay alguien que no te conoce, que recuerde que para agradarte tiene que estar en Cristo. Y la única manera de estar en Cristo es arrepintiéndose de todo corazón y creyendo en Jesús como su Salvador, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra.